¿Qué tal, compañeros, tutora? Un gusto saludarlos nuevamente por este medio. En esta ocasión vamos a compartir esta presentación de enfermedades cardiovasculares. Yo elegí para este tema la hipertensión arterial que vamos a desarrollar en estos momentos. ¿Por qué elegí la hipertensión arterial? Porque es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Sus consecuencias son la enfermedad cerebrovascular o el infarto cerebral y los infartos agudos al miocardio. Entonces tienen una gran importancia clínica y epidemiológica. Algunos datos importantes en cuanto a epidemiología de esta enfermedad es que en nuestro país la padecen alrededor de 8 millones de personas entre los 20 y los 69 años de edad, y la tasa nacional ha ido en aumento progresivo desde 1980, que estaba en 4.8, hasta el 9.6 que ha llegado en la actualidad. La importancia de la hipertensión arterial sistémica estriba fundamentalmente en su poder angiopatogénico. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a ir dañando los vasos de acuerdo a su fisiopatología y nos va a provocar enfermedades más graves, tales como el EBC y el infarto agudo al miocardio. Según los datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión, y que la mayoría de ellos vive en países de bajos ingresos y medianos como el nuestro. Según los cálculos, el 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección, de ahí la importancia de la prevención. La hipertensión arterial sistémica se define como una presión arterial elevada de forma mantenida. Las guías norteamericanas propuestas por la AHA y una serie de sociedades e instituciones relacionadas han definido la hipertensión arterial como las cifras de presión arterial iguales o superiores a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. En cuanto a los factores de riesgo, podemos encontrar factores de riesgo modificables en los que figuran las dietas malsanas que tienen un excesivo consumo de sal, dietas ricas en grasas saturadas, en grasas trans, y la ingesta insuficiente de frutas y hortalizas. La inactividad física es otro de estos factores que podemos modificar. El consumo de tabaco, alcohol y el sobrepeso o la obesidad son factores que también van a predominar en los pacientes con hipertensión. Por otro lado, también hay factores de riesgo que no se pueden modificar, los cuales son los antecedentes familiares de hipertensión, la edad superior a los 65 y la concurrencia de otras enfermedades tales como diabetes o alguna nefropatía. La fisiopatología de la hipertensión arterial se va a caracterizar básicamente por la existencia o la disfunción endotelial, con una ruptura del equilibrio entre los factores relajantes del vaso sanguíneo, como son el óxido nítrico y las endorfinas del endotelio, y los factores vasoconstrictores, principalmente las endotelinas. Esto es conocida la disminución a nivel del endotelio de la prostaciclina PGI2, vasopresora, y el aumento relativo del tromboxano TXA2 intracelular, que es un vasoconstrictor. Entonces este desequilibrio nos va a ocasionar que haya hipertensión. Los síntomas. La mayoría de las personas hipertensas no tienen síntomas, aunque la presión arterial muy alta puede causar cefalea, visión borrosa, dolor torácico y otros síntomas. La mejor manera de saber si nuestro paciente tiene hipertensión es tomarla durante toda una semana a diferentes horas, y con base en esto, pues ver si se requiere o no un tratamiento. Las personas que ya tienen la presión arterial muy alta, estamos hablando de 180 o sobre 120 o más, pueden presentar síntomas como un dolor intenso de cabeza, pueden presentar dolor torácico, mareos, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, visión borrosa o cambios en la visión, ansiedad, confusión,
zumbido en los oídos, hemorragia nasal y cambios en el ritmo cardíaco. Todas estas son causas para hospitalizar al paciente y regular su presión para ya después continuar con un tratamiento domiciliario. En esta tabla podemos observar la clasificación de la Asociación Americana del Corazón en cuanto a los niveles de presión elevada e hipertensión. La presión normal la clasifica en menos de 120 y menos de 80. Cuando ya hay un riesgo de padecer hipertensión, es decir, cuando ya hay una presión elevada, es de 120, 129 y menos de 80. Cuando ya hay un nivel de hipertensión, es decir, un nivel 1, es 130 a 139 y 80 a 89. La presión arterial alta o hipertensión nivel 2 es de 140 o más alta o 90 o más alta. Cuando hay una crisis hipertensiva, que era lo que mencionábamos en los síntomas, debe ser más alta de 180 y más alta de 120 en la diastólica. Aquí, pues es como les comentaba, es una situación de urgencia y tiene que tratarse en un hospital. La prevención se va a basar en los factores de riesgo modificables que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, para reducir la presión o para prevenir que se nos empiece a elevar, debemos comer más frutas, hortalizas, pasar menos tiempo sentado, hacer actividad física, ya sea caminar, correr, nadar, bailar o actividades como levantar pesas. El ejercicio de fuerza también nos ayuda a regular nuestra presión arterial. Practicar al menos 150 minutos una actividad aeróbica a la semana es suficiente para prevenir la hipertensión. Perder peso si tenemos obesidad o sobrepeso. Y es muy importante que una vez teniendo el diagnóstico nos tomemos los medicamentos que el personal de salud nos prescriba, además de acudir a nuestra cita de valoración mensual o si se requiere antes, pues antes, para ver los niveles, ya sea con el medicamento o con el plan alimenticio y la actividad física. ¿Qué debemos evitar también? Pues el consumo de sal. El consumo de sal nos aumenta mucho la presión, el comer alimentos con grasas, el fumar, el tomar. Y también es importante no medicarnos con el mismo medicamento de un familiar o de otra persona, porque cada paciente va a ser diferente para su tratamiento.